Ahora sí damos inicio oficial a la tutoría del día de hoy. Se dieron cuenta que ampliaron la cuarentena hasta el 11 de mayo. ¿Cómo? No, Am- profe, sí. Ampliaron la cuarentena hasta el 11 de mayo. Ese pequeño dato lo acaba de decir el presidente en la locución presidencial. Bueno, Juan David Acevedo. Sí, señor presidente. Gracias, Juan David. Juan David, gracias por haberme colaborado hoy con el chat y con los contactos que hay que agregar. La Cambot. Sí, señor, con mucho gusto. Juan David Acevedo. Brian Andrés Aguilar. Presente. Jair Steven Álvarez. Sí, señor, presente. Buenas noches. Buenas noches, Jair Steven. Juan José Andica. Buenas noches. Presente. Gracias, Juan José. Joan Sebastián Calle. Presente. María Camila Echeverry. María Camila Echeverry no está. Sí. Sí está, sí. Sí, señor. Listo, María Camila, gracias. Juan Diego Espinal. Presente. Gracias, Juan Diego. John David Hill. Presente. Gracias. Juan Esteban Herrera. Juan Esteban Herrera está. Juan Esteban Herrera no está. Brian Alexis Londoño. Presente. Gracias, Brian. Presente. Valmer Steven Pulgarín. Steven Pulgarín está. Yo lo había visto en línea. Ah, ok, listo. Paola Andrea Ramírez. Presente. Gracias, Paula. Héctor Mario Triana. Presente. Gracias. Sebastián Naranjo. Presente. Gracias, Sebastián. Y Mónica Juliet Olaya. Presente, profe. Gracias. Alguien que no hubiera llamado. Profe, Steven Pulgarín escribió por el chat. Ah, sí, sí, señor. Ya lo leí. Ya le coloqué la asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, todos están en el listado. A todos los que llamé. Sí, señor. Listo, Sí, niños. sí. Bueno, Señor. muchas gracias entonces. Bueno, yo les había dejado una consulta, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Señor. entonces voy a retomar con qué finalizamos la clase pasada. Voy a hacer un resumen, no se les olvide que deben ir tomando los apuntes para el parcial. El parcial va a ser dentro de 15 días, es decir, el próximo lunes 27 de mayo, el primer lunes de mayo vamos a hacer el primer parcial, listo, para que vayan estudiando. ¿De qué va a ser? Profe, qué pena. Está bien. Niños, les pido que por favor silencien los micrófonos y solo lo utilice quien vaya a hablar, porque hay mucho ruido de fondo. Yo silencié a alguien ahí. Listo, gracias, Steven. Sí, por favor,
mantengamos los micrófonos silenciados para que me escuchen bien. Obviamente, si van a hacer alguna intervención, pues activan su micrófono. Gracias, Steven. Bueno, niños, entonces retomamos lo que vimos la clase anterior. Les aclaro, el primer parcial es dentro de 15 días, el primer lunes de mayo vamos a tener el primer parcial. Listo, ¿qué entra? Todo lo que hemos visto. Igual si ustedes han estado juiciosos con la plataforma, yo ya les he subido todo el contenido. Obviamente vamos a seguir subiendo más en el transcurso del curso, pero todo lo que se hable, todo lo que se diga en la tutoría puede ser evaluable. Entonces, juiciosos van tomando apuntes. Listo. Para retomar, vimos la clase pasada, pues un poquito de la historia de la contabilidad, vimos que contenía el plan de la asignatura. Yo quiero que por favor me recuerden qué es la contabilidad. Cualquier persona que quiera participar. ¿Qué es la contabilidad? ¿Cuál es el objeto principal de la contabilidad? ¿Y para qué nos sirve ese objeto? Los escucho. Niños, ¿qué pasó con la participación? Profe, Sí, dime. Pues nosotros con usted hemos definido la contabilidad como la ciencia que registra los hechos económicos de una empresa para presentar información financiera a través de estados financieros, los cuales son los la toma de decisiones. Muy bien, Mónica. Los objetivos está, bueno, yo busqué algunos, pero en sí no tengo como Listo. Entonces ya vamos para allá. de todo. Sí, ya vamos para allá. Listo, Mónica, gracias por tu apunte. Entonces, la contabilidad la definimos como la ciencia o técnica que registra los hechos económicos de una organización con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es presentar información. Dijimos que la contabilidad llegaba hasta ahí, solamente hasta presentar la información. Y que esa información era útil para la toma de decisiones. Cuando ustedes ya estén más adelantaditos, van a ver materias financieras donde sí se aprende a tomar decisiones. De momento nosotros no aprendemos a tomar decisiones. Nuestro único objetivo o nuestro único fin es presentar la información de tal forma que los administradores o los usuarios de la información contable puedan tomar decisiones. Siguiente apunte, ¿quién quiere participar? ¿A quién le interesa conocer la información de una empresa? ¿A quiénes les interesa conocer la información financiera de una empresa? ¿Qué creen ustedes? Bien, Sebastián, perfecto tu aporte. Sebastián nos dice que los accionistas. los empresarios, Los empresarios, los administradores. Es decir, todas las personas que son grupos de interés de la organización. Principalmente los accionistas, porque son ellos quienes pusieron su capital, son ellos quienes están esperando un retorno de la inversión, entonces necesitan conocer la información financiera de la organización. Los administradores para poder tomar las cartas de navegación con las que van a administrar la empresa. Los clientes para saber a qué empresa le están comprando. Los proveedores para saber a qué empresa le están vendiendo. Los bancos para saber a qué empresa le están prestando, si le van a prestar o si no le van a prestar. las autoridades. Las autoridades o el Estado, gracias Juan David, súper importante el Estado, creo que es clave lo que dice Juan David. ¿Por qué? Porque es que nosotros muchas veces en contabilidad estamos acostumbrados a creer que la contabilidad se hace solamente para la DIAN o solamente para el fisco o solamente para el Estado. Claro, ellos también tienen mucha participación dentro de la información de la empresa, porque con base en la información financiera es que también nosotros pagamos los impuestos, ¿sí? Entonces al Estado también le interesa saber cómo se está comportando la empresa y conocer su información financiera. Pero hasta ahí llega la contabilidad, hasta la entrega de dicha información, ¿sí? Ya de ahí para adelante depende de los demás grupos de interés qué van a hacer con esa información. Siguiente pregunta, ¿esa información contable se presenta de cualquier forma? ¿Esa información financiera se entrega como la quiera entregar el contador o como la quiera entregar el auxiliar contable?
o se debe entregar de alguna forma en específico? Reflejar una situación financiera y un estado de resultados. Ok, gracias Brian. Se presenta a través de estados financieros. Entonces de una vez les dejo la consulta para que por favor tomen nota para la siguiente clase. Primero, ¿qué son estados financieros? Segundo, ¿cuáles son los tipos de estados financieros? Ahí se los discrimino de una vez, son dos, son los de propósito especial y los de propósito general. Esos son los dos tipos de estados financieros. Ustedes van a averiguar qué es cada uno de ellos y cuáles son los que los componen. Entonces, primero, ¿qué son estados financieros? Segundo, ¿cuáles son los tipos de estados financieros? Y tercero, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los tipos de estados financieros? Son los de propósito especial y los de propósito general. ¿Y cuáles son los componentes? O sea, el estado de resultados en cuál está, el estado de costos, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, etc. Esa es la tarea que deben realizar para la siguiente clase. Tengan en cuenta que la participación para mí cuenta. Y aquí estoy tomando apuntes de quienes participan en clase. Dime, Alexis. Profe, ¿me podrías volver a repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles son los estados financieros de propósito general y cuáles son los estados financieros de propósito especial? La tercera pregunta, profe, la última. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, esa es. ¿Cuáles son los estados financieros de propósito general y cuáles son los estados financieros de propósito especial? O sea que en sí las tres preguntas son. Es decir, ¿qué son estados financieros? Sí. Tipos de estado financiero y el propósito especial y el propósito general. Esas son las tres preguntas. Sí, señor. O sea, que me definan cuáles son los de propósito general y cuáles son los de propósito especial en la segunda, ¿sí? Y en la tercera, que los discriminen. O sea, cuáles forman parte de los de propósito general y cuáles forman parte de los de propósito especial. Exacto, listo. Gracias, profe. Ya les dije, yo no recibo talleres, niños, pero como sugerencia no se confíen. No se confíen. Yo no recibo talleres, yo no los califico, yo simplemente los dejo. Pero que los evalúo. Ténganlo por seguro. Entonces, consejo de amigo, de compañero de curso, no se confíen. Yo me doy cuenta de si hicieron las tareas o no, a través de qué, lo evalúo a través de la participación que ustedes tengan en clase. ¿Listo, niños? Entonces, principal objetivo de la contabilidad, la entrega de la información contable para la toma de decisiones. ¿Claros hasta ahí? Esa información contable se presenta a través de estados financieros que ustedes dentro de 8 días ya van a estar duchos en estados financieros porque ya tienen la investigación que deben hacer esta semana. Y nosotros habíamos dicho que el objetivo de este curso, o que este curso culmina cuando ustedes aprendan a conocer y a elaborar dos tipos de estados financieros. Ya lo hemos dicho en la clase pasada, ustedes todos son administradores, bien sea empresas o negocios, aquí no hay ninguno de contabilidad, ¿sí? Lo cual es muy bien que sea así porque la universidad diferencia los administradores de los contadores, porque ustedes solamente ven dos contabilidades, la 1 y la 2, los de contaduría ven 4. O sea, el plan de ustedes es diferente al de contaduría, a pesar de que es la misma asignatura, los contenidos son diferentes. Entonces ustedes me dirán, bueno, y si nosotros no somos contadores, ¿por qué no nos gusta la contabilidad? Si nos gustara la contabilidad, estaríamos en contaduría, no estaríamos aquí. Si nosotros no somos contadores, ¿por qué tenemos que aprender no solamente, por qué tenemos que aprender a hacerlos? ¿Por qué no nos basta solamente con conocerlos y ya? Pues porque la clave para conocerlos es que ustedes aprendan a hacerlos. ¿Sí? Que cuando ustedes puedan ya ser administradores y hacer un análisis financiero, sepan cómo se obtuvo la información que les está entregando la contabilidad. No simplemente bastar con conocerlo y ya, no, conocer más a fondo y saber de dónde viene. De ahí la importancia de que ustedes aprendan a conocer no solo qué es, sino también cómo se elabora un estado de resultados y un estado de situación financiera, que son las claves para nosotros. Por eso también en la tarea, importante que le hagan mucho énfasis al estado de resultados y al estado de situación financiera. Lo van a encontrar dentro de los estados de propósito, lo van a encontrar dentro de los estados de propósito general,
pero pues sí es importante que ahonden un poquitico más en ello, por lo menos que los compone y todo lo demás. Igual, si se quieren ir adelantando, ya les subí mucho material a la plataforma y también en YouTube hay mucho más contenido que ustedes pueden ir revisando. Listo, entonces ya estamos claros qué es contabilidad, cómo se presenta la información, se presenta a través de estados financieros, ustedes ya van a ver qué es un estado financiero. Listo, esa información me sirve para tomar decisiones, pero ¿con qué objeto? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de esa información? ¿Para qué me puede servir esa información? ¿Sí? Como grupo de interés, la contabilidad, ¿para qué me es útil? Entonces ustedes tenían una tarea que era estudiar el decreto 2649 de 1993 y que lo iban a estudiar desde el artículo primero hasta el artículo 18, donde terminaban las normas básicas. Es decir, debieron haber tomado el 2649, empezar a leerlo y separarlo en tres partes. Objetivos de la información contable, cualidades de la información contable y normas básicas de la información contable. Es decir, ¿para qué me sirve la información contable? En los objetivos. En las cualidades, ¿qué características debe tener esa información contable para que se cumplan los objetivos? Y las normas básicas, es decir, ¿cuáles son las normas que debe cumplir la información contable para que cumpla con las características para que se cumplan los objetivos? Entonces, empecemos con los objetivos. Son 8. ¿Quién empieza a hacer su aporte respectivo? Profe, pues acá dice que objetivos básicos de la información contable, acá me aparecen 9. Sí, a mí también me aparecieron 9. Sí, no, perdón, disculpen, yo me equivoqué, son 9. Qué pena, me estaba tragando uno. Bueno, yo también ya estaba como, bueno, entonces son 8 o no 9. 9, qué pena, disculpen, error mío. Sí. Y todo está quedando grabado, todo puede ser usado en mi contra. Profe, si quiere empiezo. Hágale. El primer objetivo dice que es conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubiera experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Listo, millones de gracias. ¿Quién habló? Sebastián, ¿cierto? Sí, Sebastián, ahora. Listo, Sebastián, gracias. Entonces, principal objetivo de la contabilidad o de la información contable. El principal objetivo me dice que es conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. Después vamos a ver que estos recursos controlados por el ente económico se llaman activos, ¿sí? Entonces, yo necesito saber cuáles son los activos que tiene la empresa. También me dice, necesito conocer las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes. Después vamos a ver que estas obligaciones que yo tengo de transferir recursos a terceros se llaman pasivos. Y es objetivo de la contabilidad también yo conocer cuánto estoy debiendo. Entonces, principal objetivo de la contabilidad, el primero, conocer qué tengo y qué debo. Y también me dice, conocer los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Entonces también me dice, yo en contabilidad tengo que conocer cuánto tengo, cuánto debo, cómo me ha cambiado lo que tengo. Es que yo el año pasado tenía una casa y ya no la tengo. O yo el año pasado tenía un carro y ya no lo tengo. O yo el año pasado debía 100 millones de pesos y ya no los debo. Y es importante financieramente conocer lo que debo, lo que tengo, lo que debo y los cambios que hayan obtenido. Y lo más significativo, y el resultado obtenido en el periodo. Es decir, si la empresa tuvo utilidad o tuvo pérdida. Si la empresa fue rentable o no fue rentable. Niños, con los que están, métanse muy en la cabecita esto. El resultado obtenido en el periodo. Esa frase es clave. En el periodo. Solamente les doy ese tip. Obtenido en el periodo. En el periodo. Y ese en el periodo resáltenlo, subrayenlo, colóquenle colores. Las niñas escríbanlo con rosadito. Los niños escríbanlo con azul, mayúscula sostenida, como quieran. Sí, Arial 24, negrita, cursiva, subrayado, como quieran. En el periodo. Porque vamos a iniciar el curso con el periodo. Entonces necesitamos saber el periodo. Listo. Sebastián, muchísimas gracias por tu aporte. Siguiente.
Brian, listo. Predecir el flujo de efectivo. Muchas gracias, Brian. Listo, profe, yo, Steven. ¿Quién sigue? ¿Cuál? ¿Steven qué? Es que somos como 4 Álvarez. Steven. Ahí de Steven Álvarez Marín. No, en serio, somos 4 Steven en el curso. Yo también me cuento. Sí, sí. Bueno, Obvio. Steven Álvarez, listo. Después de este sigues tú. Entonces, Apoyar los administradores. no, espérame, termino voy con el segundo. Ah, sí, la definición bien. Gracias. Entonces, en el segundo, predecir flujos de efectivo. ¿Cómo me sirve a mí la contabilidad para yo predecir un flujo de efectivo? La contabilidad a mí no me va a predecir un flujo de efectivo, pero yo como administrador sí puedo presupuestarme y saber en el futuro, de ahí la palabra predecir, es como cuando ustedes mandan de una pitonisa a que les diga el futuro, a que les predezca el futuro, o a que les tiren las cartas o le lean el asiento del café o del chocolate, bueno, el tabaco, el cigarrillo, qué sé yo, tantas cosas. La contabilidad pues obviamente no es una de esas ciencias ocultas ni nada de eso, pero con base en los comportamientos pasados que haya tenido la empresa y con base en la información contable que fue ordenada, que fue real, que fue verídica, con base en esa información yo puedo empezar a predecir flujos de efectivo, saber cómo se va a mover mi caja. Financieramente ustedes van a ver que lo más importante en una empresa, lo más importante, más que las ventas, más que la cartera, más que los empleados, más, bueno, eso obviamente los empleados son fundamentales en la organización, pero lo más importante en una empresa se llama caja. Eso lo deben aprender financieramente. Lo más importante en una empresa se llama caja, más que las ventas inclusive. Siempre hay una polémica. Ustedes le preguntan a un contador, ¿qué es lo más importante en una empresa? La contabilidad. La contabilidad, porque es que si la empresa no lleva contabilidad, no sabe qué tiene, no sabe qué debe, no sabe nada. Entonces, ¿cómo se administra? Le pregunta al comercial, las ventas. Lo más importante de la empresa, ¿qué es? Las ventas. Porque si la empresa no vende, ¿de dónde tiene plata? ¿Sí? Lo más importante de una empresa se llama caja. Porque la empresa no se gana nada si tiene contabilidad pero no tiene ventas, no tiene ingresos. No se gana nada si tiene ventas pero no tiene contabilidad, es un desorden total. No se gana nada si tiene ventas y tiene contabilidad pero no tiene recursos humanos y no hay quien administre la empresa. Pero clave, la empresa no se gana nada si no tiene caja, si no tiene dinero. Puede tener las ventas millonarias del mundo pero no recaudarlas, no cobrar la cartera, no tiene caja. Puede tener el super equipo de talento humano, pero no tiene caja, no tiene con qué pagarles y se les van a ir. Por eso el objetivo de la contabilidad, según el decreto 2649, me dice predecir el flujo de efectivo. Es decir, que yo pueda predecir en el futuro cómo se va a comportar mi organización referente a la caja, referente a cash, referente a recaudo, referente a dinero. Listo, muchas gracias. Steven, ahora sí. Steven, usted era el tercero. Bueno, yo se lo doy, profe. Hágale, Juan David. El tercero es apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. Ok, entonces, gracias Juan David. Resumiendo. Ahora sí yo, profe. No sabía que no tenía el micrófono después de que lo... Hágale pues, después sigue con el cuarto, Steven. Entonces, el tercero, que ya lo habíamos dicho, es clave para los administradores. Ahí es donde entran a jugar ustedes. Fíjense porque ustedes van a ser inversionistas y van a tener su propia empresa y van a aportar dinero, o bien sea porque ustedes, como su nombre lo dice, van a ser administradores. Todos ustedes se están formando para ser administradores. Yo sé que hay muchos, o la mayoría son de la tecnología en logística, pero después harán su profesionalización en negocios internacionales. También hay aquí, creo que Sebastián y Mónica, que son de negocios internacionales o de administración de empresas. En esencia, ustedes todos se están formando para ser administradores. De ahí la importancia a que ustedes, niños, perdón un segundito que me está escribiendo Diana de la universidad. Perdón un segundo.
Qué pena, niños, era Viviana la directora. Bueno, niños, entonces de ahí la importancia de que ustedes como administradores sepan que la contabilidad va a ser para ustedes un apoyo en la planeación, organización y dirección de los recursos. Listo. ¿Ustedes ya vieron administración? Alguien que me diga. ¿O van a ver o están viendo? Pues en este momento estamos viendo una materia llamada Fundamentos Administrativos. Listo. Y dentro de esa materia Fundamentos Administrativos, ¿quién habló? Alexis, ¿cierto? Dentro de esa materia Fundamentos Administrativos, dentro de esa materia, ¿cuáles son, pues si ya lo vieron, los 4 elementos que componen la administración? La administración es un conjunto de 4 elementos, ¿ya saben cuáles son? Ahí sí me correccionan, hay parte no. Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, el punto 3 me dice que la contabilidad va a ser un apoyo para que yo como administrador planee, organice, dirija y controle el rumbo de mi negocio. Es decir, va a ser un apoyo para que en esencia yo administre. Listo, gracias por ese aporte. Steven, el cuarto. Sí, señor. Listo. Tomar decisiones en materia. ¿Quién va con el quinto? ¿Quién va con el quinto? ¿Quién habló? Yo, profe, yo, Juan Diego. Listo, Juan Diego. Héctor María con el quinto. Héctor Mario va con el quinto y Juan Diego con el sexto. Ah, entonces yo hice esto. Listo. Todos queremos participar, bueno. Hágale Listo. pues, ya no me interrumpan a Steven, que cae que no puede hablar. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Entonces habíamos hablado de que la caja, el cash, el efectivo, es lo principal dentro de la organización, ¿sí? La contabilidad a mí también me va a permitir 2 opciones. Una, si tengo cash, si tengo dinero, si tengo recursos, si tengo liquidez, ¿cómo lo puedo invertir? O 2, si no tengo cash, si no tengo caja, ¿cómo puedo obtener créditos y tener caja? Es decir, me permite un balance entre si tengo, cómo lo invierto y si no tengo, cómo lo obtengo a través de créditos. ¿Listo? Gracias. Quinto. Profe, evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Gracias, Héctor. Entonces, a través de los estados financieros, no solamente que la contabilidad a mí como administrador me va a servir para yo saber a través de los estados financieros y apoyarme en la toma de decisiones para la administración, sino que la contabilidad también me va a servir para que otras personas evalúen mi gestión. Es decir, a través de los estados financieros o a través de la información contable que para mí como administrador es tan útil para yo administrar, para yo tomar decisiones, esa información también le va a llegar a otras personas porque la contabilidad es la misma para todo el mundo. Esa información también le va a llegar a otras personas y esas otras personas van a poder evaluar la gestión que yo estoy haciendo dentro de mi negocio. Gracias, Héctor. Juan Diego. Se quedó mudo. Yo digo la cita entonces. Hágale entonces. El que se fue perdió. Fundamentar la determinación. No, el sexto. Te me está saltando el sexto. Te me está saltando el sexto. ¿Ah? Te me saltaste el sexto, Alexis. Pues perdón. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. Entonces ahí viene la cuarta característica de la administración. O viene el cuarto componente de la administración, que es controlar. Y miren que lo tengo por allá en una parte, no está dentro del objetivo tercero, sino que me aparece aparte. Me dice que la contabilidad también me sirve para ejercer control. Eso se hace a través de la auditoría. Es decir, la contabilidad también me permite controlar, bien sea como administrador, bien sea como propietario, bien sea como el Estado o como las autoridades, bien sea como cliente, bien sea como proveedor. Me permite que yo ejerza control sobre las actividades que se están llevando a cabo en la organización. El séptimo. Hay unos compañeros que están participando, pero por el chat. Niño, yo sí les voy a pedir que activen el micrófono porque es que
cuando abro el chat, no sé por qué, no se me cierran las ventanas del chat y me deja solamente la de la reunión. Entonces sí preferiría que utilizaran el micrófono de ser posible. Bueno, el 8. Johan nos dice en el 8. Ah, bueno, sí, la séptima, porfa, Juan Diego. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Ok, esto es netamente 3 aspectos. 1. Cargas tributarias, ¿qué es? Impuestos. Con base en la contabilidad es que yo pago los impuestos. Por eso siempre es tan importante tener una contabilidad al día y tener una contabilidad organizada y tener una contabilidad actualizada, porque yo lo que menos quiero es meterme en problemas con el Estado. Y eso sí se los digo yo por experiencia. Una auditoría del Estado, una auditoría de la DIAN, una auditoría de un ente de control, una auditoría de las IAS, de todo lo que termina en IA, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Revisoría, Contraloría, todo es maluco. Entonces, súper importante también lo que me están diciendo en el punto 8, que se fundamente como debe de ser la determinación de las cargas tributarias, de los impuestos. Listo. Fijar los precios y fijar las tarifas, es decir, necesito conocer mis costos, cuánto me vale mi producto, en cuánto lo voy a vender, o cuánto me vale mi servicio, el servicio que yo preste, y en cuánto lo voy a vender. ¿Listo? El punto 8 y nos hace el aporte Johan Arboleda, nos dice, ayudar a la conformación de la información estadística nacional. Esto sí tiene que ver referente con, ¿quién maneja las estadísticas en Colombia, niños? Como pregunta para parcial. Ahí se las dejo hasta que respondan. ¿Qué entidad se encarga de las estadísticas en Colombia? Profe, unos dicen que el DANE. Sí, es el DANE, es correcto. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y es el que se encarga de consolidar la información estadística nacional. Está creado precisamente con ese fin, ¿sí? Entonces la contabilidad, aparte de todo, también le ayuda a la DIAN a consolidar esa información. El 8. El 8 ya lo leímos, perdón. Y el 9. Considera la evaluación del beneficio. Bueno, siga. El beneficio al impacto social de la actividad económica en el ente presente para la comunidad. Es decir, también permite, ya ustedes saben que esta frase está muy de moda, las empresas la utilizan mucho, que se llama responsabilidad social empresarial, etc. La contabilidad también permite que yo pueda de cierta forma conocer cómo mi organización, mi empresa, mi asociación, mi fundación, cualquier entidad le está aportando, le está contribuyendo en beneficios a la comunidad, al barrio, a la ciudad, a la agrupación, etcétera, a lo que pertenezca. Listo, niños. Entonces, con eso entendemos cuáles son los objetivos de la información contable, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? Ahora bien, hablemos de las normas básicas. Es decir, hablemos de qué son las normas básicas. Y el 2649 a mí me dice que las normas básicas son un conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior. Es decir, me está diciendo que son los postulados, que son los principios, que son los conceptos que tiene que cumplir la información contable para que pueda cumplir con sus objetivos, con los objetivos que vimos en el artículo anterior. No, niños, no, perdón, yo me adelanté, me salté las cualidades. Las cualidades de la información contable. Básicamente las cualidades de la información contable son tres. Son tres, pero discriminadas, que las vamos a ver en detalle. Las cualidades de la información contable sirven para que se puedan satisfacer los objetivos de la información contable. ¿Listo? En esencia, la información contable debe cumplir con tres características. Debe ser comprensible, útil y debe ser comparable. Para que la contabilidad cumpla con sus 9 objetivos que ya vimos y discriminamos,
debe cumplir con 3 cualidades. Debe ser comprensible, debe ser útil y debe ser comparable. ¿Cuándo es comprensible la información contable? Los escucho. La información comprensible es cuando es clara y entender. Entonces me dicen que la información... ¿Me iban a decir algo más? No, bueno. Entonces me dicen que la información contable es comprensible cuando es clara y cuando es fácil de entender. ¿Listo? Debe tener esas 2 características. ¿Cuándo es útil? Yo no digo, Dímelo. es que sea confiable y sea pertinente. Es decir, la información contable, para que sea útil, debe tener 2 características. Debe ser confiable y debe ser pertinente. ¿Cuándo es confiable? Confiable, lo cual requiere que en ninguna situación la información contable pueda estar parcializada o reflejando una postura subjetiva. Listo. Es decir, es confiable cuando es neutral, que no tiende a favorecer a nadie. Verificable, que es cuando yo puedo comprobar que sea cierta y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos de la organización. ¿Cuándo es pertinente? Cuando la información está al día, cuando permite basarse en periodos anteriores constantes para predecir el comportamiento de un periodo futuro y cuando permita el uso de la información contable en diferentes periodos. Juan David, ¿de dónde sacaste todas esas definiciones? La verdad, pues, investigando. Bueno, obviamente es la misma definición que está en el decreto 2649, pero más ampliada, ¿sí? Lo que nos dice Juan David es lo mismo, es más extensa. Lo que nos dice Juan David es lo mismo que tenemos en el 2649, pero más resumido. Nos dice que es pertinente cuando posee valor de realimentación, es decir, cuando yo puedo saber cómo se comportó en el pasado mi empresa. Por eso dice valor de predicción, realimentación. Valor de predicción. ¿Qué es el valor de predicción? Pues lo que habíamos hablado ahora, que la contabilidad me permita proyectar hacia el futuro. Y es oportuno. ¿Y qué significa que sea oportuno? ¿Qué creen ustedes? Pues seguramente en el momento exacto que cada persona lo vaya a necesitar, ¿no? Exacto, que la contabilidad esté cuando yo la necesite. Cuando se necesite. Cuando se necesite. Ustedes imagínense que como administradores quieran ver cómo le fue a la empresa el mes pasado, marzo, y lleguen y nos pidan. Y ni siquiera se haya cerrado el mes de diciembre, y ni siquiera se haya cerrado el año pasado. ¿Qué pueden hacer ustedes como administradores? Entonces la contabilidad no cumplió con una de sus cualidades, que era ser oportuna. Y si no fue oportuna, no fue pertinente. Listo. ¿Y cuándo es comparable? Cuando se ha preparado sobre bases uniformes. Es decir, cuando la contabilidad del mes pasado se preparó sobre las mismas bases de este mes. O cuando la contabilidad de mi empresa se preparó con base en las mismas bases uniformes de la empresa de Juan David, por decir algo. Es decir, bases uniformes es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer. Y para yo poder comparar la contabilidad, necesito que la contabilidad sea igual en todas partes. Por eso la contabilidad se encuentra reglamentada. Listo, niños. Y el capítulo 3 nos habla de las normas básicas. Entonces, ahora sí, ¿qué son las normas básicas? Las normas básicas son los postulados, son los conceptos y son las limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior. Entonces, para que la información cumpla con las cualidades, es decir, que sea comprensible, útil y comparable, tiene que cumplir con unas normas básicas. ¿Listo? Definámoslas. Las normas básicas, bueno, básicamente es lo que yo ya les dije. Empecemos con la primera, que es el ente económico. Nadie, todos estaban que se hablaban y ya no.
El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia. ¿Listo? Periódicamente la empresa tiene que sacar estados financieros. Vuelve y juega, periodo. Periódicamente la empresa tiene que sacar estados financieros para poder hacer evaluación. Muchas gracias. Continuidad. Acá dices que los cortes respectivos deben definirse previamente de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. Bueno, ya que tú lo mencionas, se los iba a explicar, pero háganlo ustedes. Consulta, ¿cuál es el periodo contable en Colombia? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? También lo pueden anotar en su cuaderno de investigaciones. ¿Cuál es el periodo contable en Colombia? ¿Qué día empieza y qué día termina? Profe, pero ahí no entraría lo que sería el mantenimiento patrimonio. No. Pues, no. No, eso ya se las voy a explicar aparte. Bueno, entonces el ente económico me dice que debe sacar información contable o información financiera con cierta periodicidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que permita, obviamente, hacer la administración. Y si la empresa no va a continuar funcionando normalmente, etcétera, también se debe especificar dentro del ente económico. Lo mismo que en el de continuidad. ¿Quién dice el de continuidad? Brevemente. Bueno. ¿Alguien me está pidiendo acceso? Aquí ya les hicieron la tarea, niños. Ya Steven Pulgarín les hizo la tarea. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, el periodo contable en Colombia es anual, es de un año. Inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Con este periodo, o sea, con esta periodicidad, mínimo es que yo debo tener estados financieros para cumplir con la cualidad del ente, con la norma básica del ente económico. Bueno, continuidad. ¿Quién nos habla de la continuidad? Continuidad. Bueno, la digo yo. La continuidad son los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresar. ¿Qué nos dice la continuidad? La continuidad nos dice que la información contable se prepara asumiendo que la empresa va a seguir en funcionamiento, ¿sí? Asumiendo que la empresa va a seguir funcionando en un periodo siguiente, en otro periodo siguiente, en otro periodo siguiente. No que se va a acabar, no que se va a cerrar, porque pues técnicamente nadie crea una empresa para cerrarla. Y de ahí parte el principio de continuidad. Yo elaboro mi información contable suponiendo que la empresa va a seguir existiendo en el tiempo. Y si no va a pasar, si no va a seguir ocurriendo en el tiempo, la contabilidad también debe expresármelo. Me dice que al evaluar la continuidad de un ente económico se debe tener en cuenta asuntos tales como los que señalan a continuación. Puede indicar que el ente económico no continuará funcionando normalmente. Si hay tendencias negativas, es decir, si la empresa se fue en pérdida siempre, o si se quedó sin capital de trabajo, o si en un periodo futuro no va a generar flujos de efectivo positivos, sino por el contrario va a generar pérdidas de dinero. Son, pues por decir algo, situaciones que hacen que se vea afectada la continuidad de la empresa. 2. Indicios de posibles dificultades financieras, incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso a crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes. Y 3. Otras situaciones internas o externas, restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas, catástrofes naturales o como lo que estamos viviendo en este momento. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Todo lo han entendido? ¿No hay preguntas? Sí, señor. Esa tercera como que no la entendí muy bien yo. ¿Quién habló, Juan David? No, Steven Álvarez. Ah, Steven. Steven, entonces, ¿qué me dice a mí la tercera? Restricciones internas o externas. Restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas o catástrofes naturales. Pues, o sea, ¿cuál es la intervención como tal ahí? O sea, que estas situaciones internas o externas que me dice el decreto pueden hacer que la empresa no continúe,
que la empresa no siga en su continuidad o que se afecte la continuidad normal de la organización. Bien sea, por de ejemplo, tal manera que se vea obligada a cerrar o pues... Exacto. O que afecte negativamente. Me dice restricciones jurídicas, que salga una ley que diga que mi producto ya no se puede vender. Supongamos que salga una ley, pues, siendo muy extremo, pero que salga una ley que diga que ya no podemos consumir licor. Le dolió, se le afectó, se preocupó. No. Bueno, sí, a todos nos preocuparíamos porque quien no se toma su cervecita de vez en cuando. Pero pues más allá de eso afectaría el ciclo normal o la continuidad de la empresa. Claro, viendo la afectada se cerraría entonces. Se cerraría, sí, no podría seguir continuando. ¿Qué más me dice? Restricciones sobre huelgas, que los empleados vayan a entrar en huelga, ¿sí? Que ya no pueda continuar. O una catástrofe natural, o por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, pues yo no sé, yo no soy biólogo, no sé si lo que estamos viviendo ahora es una catástrofe natural, pero obviamente lo que estamos viviendo afecta fuertemente a las empresas. A la industria totalmente está siendo afectada. Yo creo que todos, pues a excepción de los de consumo masivo, de los supermercados o la tiendita de barrio, yo creo que todos nos estamos viendo afectados. Miren que muchos de ustedes están en su casa y no pueden salir a trabajar. Si alguno es independiente, su negocio se debe estar viendo afectado o tendrá que cerrarse, etc. Entonces, obviamente, todos estos aspectos afectan la continuidad de la empresa. Para resumir esta norma básica, la continuidad de la empresa, la información contable de la empresa se debe hacer como si la empresa fuera a seguir operando normalmente. Y si no va a seguir operando normalmente, se debe especificar. Se debe especificar que sea porque no hay dinero, sea porque hubo que vender activos, porque se quedó sin plata para trabajar, porque salió la ley que dice que ya la empresa no puede vender licores y lo que yo vendo es guaro, etc. Pero va a afectarme. ¿Listo? Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad tiene que expresarse, digamos, que la empresa ya no va a continuar o eso tiene que estar establecido en la empresa? No, en el momento en el que se establezca que la empresa ya no va a continuar, suponiendo si va a ser ahora, pues yo cuando presento la información de este año, ¿cuándo se acaba mi periodo contable? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre. Entonces en los estados financieros del 31 de diciembre yo especificaré que ya la empresa no va a continuar, que va a entrar en liquidación. Aunque muchas veces eso se puede hacer antes. O sea, obligatoriamente el 31 de diciembre, pero si yo defino que la empresa no va a continuar el día de hoy, pues yo ya... de manejo, ¿cierto? Sí, ya es de manejo, porque yo ya tengo que entrar en ley de insolvencia, declararme en ley de insolvencia. Bueno, todo un proceso jurídico que ya Steven Marín les explicará más en detalle. Ahí sí no me meto porque no soy abogado. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. El octavo, unidad de medida. Los diferentes recursos... ¿Siguen? Deben reconocerse en una misma unidad de medida. Por regla general, se deben utilizar como unidad de medida la moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. Ok. Listo. ¿Cuál es la unidad de medida de nosotros? La unidad. ¿La qué? No. La unidad de medida. Esta norma básica nos dice: la contabilidad se debe registrar en una misma unidad de medida. ¿Sí? Usted no puede cambiar de unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de nosotros? El peso colombiano. El COP. El peso colombiano. Es la moneda de nosotros, es la unidad de medida de nosotros. Entonces, toda la información que nosotros llevemos a contabilidad, toda la información que nosotros registremos se va a, por así decirlo, a registrar, a mostrar, a presentar en pesos colombianos. Gracias, Steven, por el aporte. Niños, qué pena, es que verdad, yo me pierdo mucho con el chat. Oiga, Steven Pulgarinos dice por el chat que desconfiguró el micrófono. ¿Por qué lo desconfiguró? Vea, se está perdiendo de todo por no participar. El peso colombiano es la unidad de medida de nosotros. Toda la información contable debe estar en pesos colombianos. Listo. Si yo hice operaciones en dólares, tengo que registrarlas en pesos colombianos.
Si las ¿Sí? dice... Hay Sí, que hacer la transacción, pues, sí, el cambio de señor. moneda. Hay que hacer el cambio de moneda. Si las dicen yuanes, hay que hacer el cambio de moneda. Si las dicen Libras yenes, esterlinas. hay que hacer el cambio de moneda. Si le dicen libras esterlinas, hay que hacer el cambio de moneda. Si le dicen euros, hay que hacer el cambio de moneda. Si le dicen pesetas que ya no existen, hay que hacer el cambio de moneda. Siempre se debe registrar en pesos. Ustedes imagínense un estado financiero que les diga activos 100 millones de pesos, pasivos 50.000 dólares. Eso estaría hecho en una base uniforme. ¿O sería útil si el dólar cambia? Juan Diego, ahí que te veo en línea. ¿Cuánto ya en este momento? Dime, ¿cuántos son 10.000 dólares? Más de 40 millones de pesos. No, en contabilidad no. Ah, En contabilidad no sé. eso, en contabilidad eso ¿Pero se rigen bajo qué? no, en contabilidad eso no existe. En contabilidad las cifras son O sea que exactas. Señor, se rigen sobre sobre un valor en común, ¿o qué? claro, pero mira que si yo te pregunto a ti cuántos son 10 millones de dólares, 10.000 dólares, tú no sabes el valor exacto porque tú tendrías que ir a ver a cómo está el dólar hoy, a cómo cerró la TRM, ir a la página, consultar y decirme. Mientras que si yo te digo cuántos son 10 millones de pesos, tú sí sabes qué puedes hacer con 10 millones de pesos en 10 este millones momento. son 10 millones porque no es un valor constante de cambio, ¿cierto? No cambia, o sea, el valor de nosotros, de nuestra moneda, de nuestra unidad de medida funcional, no está con base en otra moneda, es la de nosotros. Si realizamos operaciones en otra moneda, tenemos que pasarla a la moneda de nosotros. Ah, ya. Listo, niños. Clara la unidad de medida. Por eso es que muchos empresarios brincaron y chillaron por el alza del dólar, ¿no? Porque como muchos también importan productos. Bueno, Alexis, te respondo tu pregunta. Aunque eso no es de contabilidad. Y eso no tiene por qué afectar la contabilidad. Es decir, la contabilidad a mí no me tiene, pues en contabilidad a mí no me tiene por qué afectar si el dólar sube o baja. En contabilidad a mí no me tiene por qué afectar si el euro sube o baja. En contabilidad no me tiene por qué afectar si el valor del petróleo sube o baja. Porque el objetivo de la contabilidad no va relacionado con las fluctuaciones que tengan las divisas o con las fluctuaciones que tengan los commodities o los activos. Pero en finanzas sí. Supongamos que tú estás en una empresa, Steven o Alexis, que me estaba hablando. Supongamos que tú exportas a crédito. Hiciste una exportación hoy de 10.000 dólares. Tú tienes que registrarla en tu contabilidad en la moneda funcional. Si el dólar hoy está a 2.000 pesos y tú hiciste una exportación de 10.000 dólares y te la quedaron debiendo a tu contabilidad, te queda una cuenta por cobrar de cuánto. Entonces ustedes cogen el teorema de Pitágoras, que hay siempre por Pitágoras, eso les da 20 millones de pesos. Suponiendo, y vuelvo y les coloco el ejemplo para responder a la pregunta. Suponiendo que ustedes son exportadores, exportan flores, ¿sí? Hoy mandaron una exportación de flores, entonces el cliente en Estados Unidos los llamó y les dijo, como el cliente en Estados Unidos no sabe nada de pesos, los llamó y les dijo, mándenme por favor 10.000 dólares en rosas. Ustedes hoy hicieron una venta. Obviamente no se las han pagado porque hay que esperar que la mercancía llegue a puerto, que la mercancía llegue a Estados Unidos, llegará por ahí dentro de un mes, 2 meses, a veces hasta 6 o 8 meses. Y ustedes en logística se van a dar cuenta de eso, de los tiempos que dura el transporte. Y el proveedor les dice, listo, los llama y les dice, bueno, mándenme 10.000 dólares en rosas y apenas me lleguen yo se los pago. Entonces ustedes como exportadores, listo, mandaron rosas por 10.000 dólares. A 2.000 pesos el dólar hoy, mandaron 20 millones de pesos en rosas. ¿Cuánto les quedó viendo a ustedes el proveedor? En su contabilidad, ¿cuánto les va a aparecer? $10.000. ¿Cuál es la unidad de medida? A nosotros nos aparecería 20 millones de pesos colombianos. Les aparecería 20 millones de pesos colombianos, ¿sí?
porque ustedes tienen que registrarla en la unidad de medida. Fue la venta hoy, ¿a cómo está el dólar hoy? A 2.000 pesos. ¿Cuánto vendieron? 10.000 dólares. O sea que ustedes en su contabilidad registran 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Pero ¿cuánto les quedó debiendo a ustedes del proveedor? Cuando el proveedor les pague, ¿cuánto les va a pagar? En su contabilidad, él tiene que nos debe 10.000 dólares. Y cuando él nos pague, nos va a pagar en dólares. Así recibamos pesos porque el banco nos hace el cambio y todo, él nos va a pagar en dólares. Entonces, listo, pasaron 2 meses y le llegó al proveedor las rosas y nos va a pagar los 10.000 dólares. Pero el dólar ya está a 3.000 pesos. ¿Cuánto recibimos nosotros? Los mismos 10.000 dólares, ¿cierto? Los mismos 10.000 dólares, pero en nuestra contabilidad, ¿cuánto entra? Sería menos. No. Gracias, Steven. 30 millones. No, obviamente, o sea, sería más porque pues, serían 30 millones de pesos. Exacto. Pero él me tiene que pagar lo mismo, o sea, así ya, me tiene que pagar los mismos 10.000, así él debiéndome, así, o sea, si la conversión de más. Sí. Igual él me sigue debiendo 10.000 independientemente de cómo esté, ¿cierto? Claro, es que el proveedor a mí lo que hace es que me consignan una cuenta. Si el dólar cayó, de malas. Si el dólar se bajó a 1.000 pesos, de malas. Perdí porque él me pagó los 10.000 dólares. Punto. Y si el dólar subió, pues muy de buenas. Y si el dólar subió, pues muy de buenas. Porque él me va a pagar los mismos 10.000 dólares. Él en su contabilidad tiene que me debía 10.000 dólares y me va a pagar 10.000 dólares. O sea, por eso. Subió a 4.000. Y si se subió a los 4.000, me va a pagar 40 millones. Y de buenas yo. Entonces hubo un grupo de la población, o hubo un grupo de los empresarios, o hubo un grupo de las empresas que se vieron súper beneficiadas de ese aumento del dólar. Listo. Pero vámonos a otro ejemplo. Ahora somos nosotros los que importamos. Somos nosotros los que compramos en el exterior. Y yo le compro a un proveedor en Estados Unidos autopartes, que es algo de lo que más importa. Le compro autopartes, repuestos para carros. Se va a ver totalmente afectado porque está carísimo el dólar. Entonces, supongamos hoy, le compro al señor, y el señor me da 6 meses de crédito. Al señor de Parcraft en Estados Unidos, le compro mercancía por 10.000 dólares, con dólar a 2.000. En mi contabilidad, ¿yo cuánto registro que le estoy debiendo a ese empresario? 20 millones. 20 millones en moneda funcional, 20 millones, ¿sí? Y se los voy a pagar dentro de 3 meses, pero da la casualidad de que el dólar subió, y subió de 2.000 a 3.000. En 3 meses, ¿cuánto le estoy debiendo yo a él? Niños, calculadora. 30 millones. Le estoy debiendo 30 millones. 30 millones. Por la misma mercancía, pero le estoy debiendo 30 millones. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que yo le quedé debiendo plata y el dólar subió. Y yo a él le tengo que pagar en dólares. Yo a un empresario nunca cojo en un maletincito y empaco 20 millones de pesos y le mando, ve, ahí le pago lo que fue hace 6 meses. No. El empresario que necesita sus dólares, si el dólar subió, de malas, usted me está debiendo dólares. Si el dólar bajó, de buenas. Pero financiera, o sea, si ustedes ven en contabilidad, pues a nosotros ¿qué nos interesa? Pues nos interesa simplemente ver cómo se está comportando el dólar y hacer el ajuste que haya lugar. Nada más, no nos afecta en nada. Que nos toque trabajar un poquito más, sí, pero no nos afecta en nada. De ahí la diferencia entre contabilidad y finanzas. Que cuando ustedes ya vayan a tomar decisiones financieras, entonces cogen su estado y dicen, juepú, ya saben que le estoy debiendo a un señor en Estados Unidos 10.000 dólares y el dólar va de para arriba. ¿Qué hago? Sí, pero contablemente o en contabilidad, nada que ver. No me debo afectar. ¿Queda con eso aclarada la duda? Sí, señor, pues ya tenemos la. Listo, Alexis.
Siguiente, Sí, periodo. artículo 9. En el artículo 9, la siguiente norma básica, periodo. En el ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente de acuerdo con las normas legales y consideración al ciclo de las operaciones, por lo menos una vez al año, con el corte al 31 de diciembre. El ente económico debe emitir estados financieros de propósito general. Listo. Entonces, ahí va lo que ustedes debieron haber escrito resaltadito, con las niñas con rosado, los niños con negro, mayúscula sostenida, cursiva y negrilla resaltada. Periodo. Resultados obtenidos en el periodo. Entonces, pilas con esa palabra, y esa palabra es clave, y la van a necesitar de aquí en adelante. Periodo, ¿qué me dice a mí? Que la empresa debe tener y establecer un periodo contable. Me dice, debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia, y los debe definir previamente de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de operaciones. Ahora viene esta palabra clave, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados financieros de propósito general. Ah, qué bien, entonces ya ahí vemos que hay estados financieros de propósito general. Los especiales serán otros, que ustedes van a investigar. Me dice, por lo menos una vez al año con corte al 31 de diciembre. Vamos a poner un ejemplo. Un niño voluntario en el grupo que me hable. Sí, señor. Listo, Steven, gracias. Steven Álvarez. Y una niña que voluntariamente me hable. No hay niñas en el grupo. ¿No hay niñas o qué? No quiero poner una pareja gay en el grupo. Mónica salió al rescate. Steven se salvó. Sí. Entonces, qué pena, niños, yo soy muy de coquito, ¿sí? Yo sé que a veces les puede molestar de pronto que yo sea tan escuelerito, pero lo hago con ejemplos porque así al menos garantizo que lo van a recordar. Entonces, a Steven le gusta Mónica. Y Steven le cae a Mónica, le tira los camiones, y Mónica le dice, listo, Steven, vamos a ser novios. Pero, como vamos a ser novios, a mí me gusta que me dediquen tiempo, y que me regalen chocolatinas, y que me regalen peluches, y que me lleven a cine, y que me lleven a comer al Sonesta. Camila, usted ya perdió. Usted no habló cuando era el momento. ¿Qué va? Entonces, Mónica le dice a Steven, por lo menos usted me tiene que visitar una vez a la semana. Pero Steven no tiene tiempo. Entonces Steven queda en la obligación de visitarla por lo menos una vez a la semana. ¿Qué significa eso? Que mínimo cada viernes él tiene que ir donde Mónica. Ojo. Si no, no van a ser más novios. Si no, no van a ser más novios. Ojo. Pero al Mónica decirle por lo menos, no le está diciendo, no me visite. Mónica le dice, por lo menos, pero o sea que si Steven quiere ir el lunes y quiere ir el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, lo puede hacer. Mónica no me puso la restricción. No, puede visitarlo. Lo mismo pasa con la contabilidad. La contabilidad me dice, por lo menos, una vez al año, al 31 de diciembre, usted me entrega estados financieros. Pero no me está diciendo, no lo puede hacer antes. Sí lo puede hacer. Así como Steven puede ir a visitar a Mónica más veces durante la semana, si quiere, la contabilidad y obviamente pues también dentro de la norma básica del periodo contable, la contabilidad me dice a mí, por lo menos una vez al año, pero eso no significa que yo no los pueda hacer cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada semestre. Mínimo es una vez al año. Pero pregunta, entonces hacerlo constantemente beneficiaría más los ingresos o el control del flujo de todo lo que produzca la empresa, luego periódicamente. Claro, Alexis. Los ingresos no, pues los ingresos van a ser los mismos, ¿sí? Los ingresos van a ser los mismos
de acuerdo a, pues independientemente de si se lleva contabilidad más rápido o más despacio. Pero obviamente para los administradores sí permite mucho más el control. Para ustedes como administradores, ¿qué es más fácil? ¿Quieren saber cómo le fue a la empresa en el mes de marzo? ¿Qué es más fácil? Que ahorita el contador les entregue los estados financieros del mes de marzo o que ustedes tengan que esperar a enero o febrero del 2021 para ver cómo le va a la empresa en marzo. No, es más fácil ver cómo nos va mes a mes. Cómo se mueve mes a mes el comportamiento de la organización, ¿cierto? Es por eso que muchas empresas, pues yo diría que todas, una empresa que saque estados financieros solamente el 31 de diciembre es una empresa que no le interesa a la administración y que lo hace solamente por cumplir la norma. Pero todas las empresas que son ordenadas en contabilidad sacan sus estados financieros mensuales para ver cómo le fue a la empresa cada mes. Profe, por ejemplo, que solo por mí, cada mes a mí me toca hacer control con revisoría fiscal y no también sea lo mismo. Claro, porque lo que tú haces, me imagino que va la revisoría fiscal y te hace un inventario y te hace un aleatorio al cierre del mes. Y ¿tú en qué trabajas, Alexis? Yo soy supervisor logístico en una empresa de... Bueno, y llega la revisoría fiscal y te dice tal artículo cualquiera al azar, vamos a revisar lo que sí esté y que sí concuerde con lo que hay en el inventario. Porque si no concuerda con lo que hay en el inventario, los estados financieros no van a cumplir con una de sus cualidades y es el de ser fiables, porque no están presentando la información económica real. Por eso va el revisor fiscal, que es un contador que va a certificar los estados financieros y va a decir, no, lo que se está entregando sí es cierto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, sí, eso Sí, es señor. Listo, Alexis, con mucho gusto. Niños, ¿nos tomamos el breakcito ya o seguimos? Yo no sé lo que usted decide. Ya verán. Sigamos. ¿No quieren ir a tomar nada? ¿No quieren ir al baño? Nada. ¿Creen que yo no me canso de hablar o qué? ¿Creen que yo no me canso de hablar o qué? Cierto, dejen tomar agua al profesor, hombre. Sí. Niños, no mentiras. Hagamos el pequeño break de 15 minuticos y nos vemos 8. a las 8. A las 8 en punto reanudamos. ¿Listo? De una, gracias. Bueno, niños, voy a dejar aquí la cámara y todo. No se vayan a salir de la reunión. Si quieren, deje todo silenciado, pero no se salgan, y a las 8 volvemos. Uy, niños, qué pena. Van a creer que dejé esto en pausa la grabación de la clase y se me olvidó reanudarlo. Espero que todos hayan estado y si no, pues ahí se ponen al día. Se me perdieron. Profe, a todos les puede pasar. Póngales que Póngalo así. a los que estuvieron. Niños, qué pena, no. Desde las 8 que desde las 8, no, es que desde las 8 que retomamos, yo me olvidé de darle continuar a la grabación. A la grabación de la clase. Entonces, no quedó grabado ese por ahí. Steven se salvó. Arrieros somos, dicen por ahí. Arrieros somos.